Durante mucho tiempo, Cuba creyó que estaba a salvo. No porque fuera fuerte, ni porque su economía funcionara bien, sino porque tenía un protector. Un socio tan poderoso que parecía imposible que algún día pudiera fallar. Ese aliado compraba lo que Cuba producía a precios irreales, vendía lo que el mundo cobraba en dólares a precios de amigo y, sobre todo, garantizaba algo fundamental, que el sistema nunca tendría que enfrentarse a sus propios errores. Pero a mediados de los años 80 ocurrió algo que casi nadie en la isla entendió en ese momento. El protector empezó a cambiar, y ese cambio sería el principio de una tragedia. Imagina que la persona que te mantiene con vida, la que te da de comer y te protege de la realidad, te diga de pronto que todo lo que has hecho durante 30 años está mal. Que el modelo en el que crees es insostenible. Que hay que abrirlo, exponerlo a críticas y aceptar que muchas de tus certezas eran ilusiones. Para cualquier país eso sería una sacudida. Para Cuba, fue una amenaza directa a su supervivencia. Y lo más inquietante es que esa advertencia no vino de un enemigo, sino del único aliado que realmente importaba. En los años 80, Cuba vivía dentro de una burbuja. Desde fuera parecía resistencia heroica, desde dentro, era una dependencia total cuidadosamente maquillada. El país no funcionaba según las reglas normales del mundo. No hacía falta ser eficiente ni competitivo. Bastaba con pertenecer al bloque correcto. La Unión Soviética sostenía la economía cubana como quien mantiene con vida a un paciente conectado a máquinas. Mientras el respirador funcionara, no importaban las fallas internas. Pero nadie se preguntó qué pasaría si ese respirador se apagaba. El azúcar era la primera pieza de esa ilusión. Moscú compraba millones de toneladas a precios que no existían en ningún mercado real. Era dinero fácil, constante, seguro. Pero el verdadero secreto, el que casi nunca se explicaba en público, estaba en el petróleo. La Unión Soviética enviaba a Cuba enormes cantidades de crudo a precios simbólicos. Cuba consumía una parte y revendía el resto en el mercado internacional a precio completo. Un país sin petróleo propio vivía, paradójicamente, de vender petróleo. Esa diferencia financiaba medicamentos, tecnología y todo lo que el bloque socialista no podía ofrecer. Para 1986, ese negocio generaba más dinero que el azúcar y el níquel juntos. El sistema entero descansaba sobre una sola premisa: Moscú nunca cambiaría de opinión. Pero en 1985, algo cambió en el Kremlin. Llegó al poder un hombre que no creía en seguir sosteniendo un sistema que se estaba pudriendo por dentro. Mikhail Gorbachov heredó una Unión Soviética estancada, atrasada tecnológicamente y asfixiada por la burocracia. Su diagnóstico fue demoledor: el modelo no funcionaba. Y su solución fue aún más peligrosa para Cuba. Dos palabras comenzaron a circular con fuerza: perestroika y glasnost. Para el mundo, sonaban a renovación. Para Fidel Castro, sonaban a sentencia de muerte. La perestroika significaba reestructurar la economía, obligar a las empresas a ser rentables y eliminar subsidios disfrazados. Traducido al lenguaje cubano, eso quería decir una sola cosa: se acabó el dinero fácil. Si Moscú empezaba a pensar como el mercado, ¿por qué iba a seguir pagando 5 veces el precio del azúcar cubano o regalando petróleo? Pero si eso era grave, la glasnost era aún peor. Apertura, transparencia, críticas públicas, fin de la censura. Para Fidel, permitir eso no era reformar el socialismo, era dinamitarlo desde dentro. Aquí es donde la historia se vuelve realmente oscura. Porque mientras en Moscú se hablaba de cambiar, en La Habana se tomó una decisión silenciosa pero brutal. Fidel no iba a seguir el camino soviético. No iba a abrir el sistema. No iba a permitir que la crítica entrara. Prefería endurecer el control, aislar al país y resistir, incluso si eso significaba pagar un precio altísimo. En ese momento, esa elección no se anunció como una ruptura. Fue algo que se gestó poco a poco, en discursos, en silencios y en gestos que casi nadie supo interpretar. Lo que pocos entendieron entonces es que esa decisión partió la historia de Cuba en dos. A un lado quedó la posibilidad de reformar antes del colapso. Al otro,
el camino hacia la peor crisis económica y social que el país haya vivido jamás. Pero en ese punto, a finales de los años 80, todo parecía seguir igual. El petróleo aún llegaba. El azúcar aún se vendía caro. La vida continuaba, aunque con grietas invisibles. La pregunta no era si el sistema iba a caer. La pregunta era cuándo. Y lo más inquietante es que Fidel Castro lo sabía. Sabía que el respirador podía apagarse en cualquier momento. Sabía que la Unión Soviética ya no era el mismo aliado. Y aún así, decidió seguir adelante sin cambiar de rumbo. En el siguiente tramo de esta historia veremos cómo Cuba no solo rechazó la perestroika, sino que lanzó una ofensiva ideológica para blindarse, justo antes de que el mundo socialista se derrumbara para siempre. Si la ruptura entre Fidel Castro y Mikhail Gorbachov hubiera sido solo económica, quizás la historia habría sido distinta. Quizás Cuba habría tenido margen para adaptarse, negociar o ganar tiempo. Pero el verdadero choque no ocurrió en los números, ni en los precios del azúcar o del petróleo. Ocurrió en un terreno mucho más delicado, el poder. Porque lo que Gorbachov proponía no era solo cambiar cómo funcionaba la economía, sino cuestionar quién tenía el control absoluto del sistema. La perestroika, vista desde La Habana, era una amenaza seria, pero manejable. Implicaba sacrificios, ajustes dolorosos y el fin de los subsidios soviéticos, sí, pero aún dejaba intacta una idea fundamental: el Partido Comunista seguía mandando. El verdadero pánico comenzó con la glasnost. La apertura política, la transparencia, la posibilidad de criticar al gobierno desde dentro, eran para Fidel Castro una línea roja. En su lógica, el socialismo solo podía sobrevivir si el poder permanecía totalmente concentrado. Cualquier grieta en ese control era una invitación directa al colapso. Mientras en Moscú se publicaban libros antes prohibidos, se hablaba abiertamente de corrupción y se revisaban los crímenes del pasado, en Cuba esas noticias se recibían con alarma. No como señales de renovación, sino como síntomas de una enfermedad mortal. Fidel observaba cómo en la Unión Soviética se empezaba a debatir lo impensable, cómo la prensa dejaba de obedecer ciegamente y cómo el partido perdía el monopolio de la verdad. Para él, eso no era valentía política. Era ingenuidad. Era entregar el poder sin disparar un solo tiro. Hay un detalle clave que explica esta reacción. Fidel no estaba en contra de cualquier reforma económica. De hecho, miraba con atención lo que estaban haciendo China y Vietnam. Ambos países habían abierto sus economías de forma agresiva, permitiendo mercado, inversión extranjera y enriquecimiento controlado. Pero lo habían hecho sin tocar una sola coma del control político. Partido único, censura, disciplina. Ese modelo, el asiático, sí le parecía viable. Gorbachov, en cambio, quería cambiarlo todo al mismo tiempo. Y eso, en la mente de Fidel, solo podía terminar de una forma: con el socialismo devorado desde dentro. Fue en ese contexto que Cuba lanzó su propia respuesta, una respuesta que hoy suena paradójica, pero que entonces fue presentada como una salvación. En 1986, casi al mismo tiempo que la perestroika empezaba a tomar fuerza en la Unión Soviética, Fidel anunció el llamado proceso de rectificación de errores y tendencias negativas. El nombre era largo y confuso, pero el mensaje era claro: Cuba no iba a reformarse, iba a retroceder. No hacia el capitalismo, sino hacia un socialismo aún más puro, más centralizado y más ideológico. Mientras Moscú hablaba de eficiencia, La Habana hablaba de conciencia. Mientras Gorbachov defendía incentivos materiales, Fidel insistía en los incentivos morales. Según su discurso, el error de Cuba no había sido ser demasiado socialista, sino haber copiado demasiado a los soviéticos. Haberse desviado del camino auténtico del marxismo. Y la rectificación consistía precisamente en eso: eliminar cualquier rastro de mercado que hubiera sobrevivido en la isla. La medida más simbólica y más dolorosa llegó en mayo de 1986 con la eliminación de los mercados libres campesinos. Aquellos mercados, autorizados a principios de los años 80, habían permitido a los campesinos vender el excedente de su producción después de cumplir con el Estado. Para la población, habían significado más comida,
más variedad, aunque a precios altos. Para Fidel, eran una amenaza ideológica. Los denunció como focos de corrupción, de enriquecimiento indebido y de mentalidad capitalista. Así, mientras la Unión Soviética legalizaba pequeños negocios privados, Cuba cerraba los pocos que tenía. Esta decisión fue mucho más que una política económica. Fue una señal. Un mensaje interno y externo. Cuba estaba trazando una línea clara entre su camino y el de Gorbachov. No habría apertura. No habría debate. No habría concesiones. El país se preparaba, sin decirlo abiertamente, para un escenario de aislamiento. Fidel estaba vacunando ideológicamente a la isla contra la perestroika, reforzando los dogmas más duros del sistema justo cuando el mundo socialista empezaba a resquebrajarse. A partir de ese momento, la relación con Moscú comenzó a enfriarse de manera peligrosa. Ya no era la alianza incuestionable de décadas anteriores. Era una relación tensa, llena de desconfianza y reproches silenciosos. En sus discursos, Fidel empezó a utilizar un tono cada vez más agresivo. Gorbachov dejó de ser presentado como un reformador y comenzó a aparecer como alguien que estaba traicionando los principios del socialismo. Las palabras se volvieron más duras. Las advertencias, más frecuentes. Lo que pocos sabían es que esta guerra ideológica se estaba librando mientras el tiempo corría en contra de Cuba. Cada reforma en Moscú debilitaba el sistema que mantenía a la isla con vida. Cada paso hacia la apertura hacía más probable el colapso del bloque socialista. Y, aún así, Fidel no retrocedió. Apostó todo a la resistencia. Apostó a que el socialismo podía sobrevivir sin concesiones. Apostó a que el control absoluto era la única garantía de supervivencia. En el siguiente tramo de esta historia veremos cómo esta tensión pasó de los discursos a los hechos. Cómo Cuba llegó a desafiar abiertamente a su principal benefactor y como un gesto impensable selló la ruptura definitiva entre La Habana y Moscú. Porque cuando Fidel decidió cerrar la puerta a las ideas soviéticas, ya no había marcha atrás. A finales de los años 80, la relación entre Cuba y la Unión Soviética ya no era una alianza sólida, sino una convivencia forzada. Por fuera, sonrisas diplomáticas. Por dentro, una desconfianza que crecía cada mes. Fidel Castro había tomado una decisión silenciosa pero irreversible. Cuba no solo no iba a seguir a Gorbachov, iba a resistirse activamente a su influencia. Y esa resistencia empezó a hacerse visible de una forma que nadie habría imaginado años antes. La retórica de Fidel se volvió más agresiva, más directa, casi personal. En sus discursos comenzó a advertir sobre el revisionismo, sobre la traición a los principios del marxismo, sobre el peligro de abrirle la puerta al enemigo ideológico. Gorbachov ya no era presentado como un compañero que intentaba salvar al socialismo, sino como alguien que lo estaba desmontando pieza por pieza. En La Habana se hablaba cada vez menos de reformas necesarias y cada vez más de una amenaza existencial. Pero el momento en que esta ruptura dejó de ser simbólica y se convirtió en un acto concreto ocurrió en 1989. Un gesto tan insólito que dejó atónitos incluso a los propios soviéticos. El gobierno cubano decidió prohibir la circulación de varias publicaciones oficiales de la Unión Soviética dentro de la isla. Entre ellas estaban revistas emblemáticas como Sputnik y Novedades de Moscú. Durante décadas, esos medios habían sido parte del discurso oficial socialista. Eran la voz de Moscú. Y ahora, Cuba le cerraba la puerta. El mensaje era brutal. Cuba estaba censurando a su propio benefactor. La justificación oficial fue que esas publicaciones difundían ideas contrarias al socialismo y promovían valores del imperialismo. La realidad era más profunda y más inquietante. Con la Glasnost, esas revistas habían empezado a hablar de corrupción, de errores históricos, de crímenes del pasado soviético. Habían mostrado algo que en Cuba era impensable, que el socialismo podía fallar. Y eso era intolerable. Para el control ideológico del régimen cubano, permitir que el ciudadano común leyera críticas al sistema soviético era abrir una grieta peligrosa. Si el paraíso socialista tenía problemas en Moscú, ¿qué impediría que alguien se preguntara por los problemas en La Habana? La censura no era solo una reacción.
Era una defensa desesperada. Cuba estaba levantando su propio telón de acero, pero no para protegerse de Washington, sino de Moscú. En medio de este clima de tensión ocurrió un evento que el mundo entero observó con atención, la visita de Mikhail Gorbachov a Cuba en abril de 1989. Era, en teoría, una oportunidad para recomponer la relación. Para limar asperezas. Para demostrar que, a pesar de las diferencias, la alianza seguía en pie. Las calles se llenaron de gente. Las cámaras captaron sonrisas, abrazos y discursos sobre amistad eterna. Pero todo eso era teatro. Puertas adentro, las conversaciones fueron frías, duras y directas. Fidel no ocultó su desacuerdo absoluto con la perestroika y la glasnost. Le advirtió a Gorbachov que estaba jugando con fuego. Que abrir el sistema político llevaría al caos. Que la Unión Soviética se dirigía hacia su propia destrucción. Gorbachov, por su parte, veía en Fidel a un líder anclado en el pasado, incapaz de aceptar que el mundo había cambiado. Hubo incluso momentos incómodos frente a la prensa internacional. Un periodista le preguntó a Gorbachov por qué, si estaba llevando ideas nuevas a todo el mundo socialista, no traía ninguna a Cuba. La respuesta fue evasiva, diplomática, pero reveladora. Cada uno seguiría su propio camino. La visita, lejos de cerrar la herida, la hizo más visible. Dos modelos, dos visiones del socialismo, dos líderes que ya no se entendían. Pocos meses después, Fidel dio un discurso que hoy se recuerda como una advertencia profética. En julio de 1989, habló de la posibilidad de que la Unión Soviética se desintegrara. Algo que en ese momento parecía impensable. Dijo que, incluso en ese escenario, Cuba resistiría. Para muchos, sonó a retórica exagerada. Para otros, fue una señal inquietante. Fidel no solo estaba contemplando el colapso soviético. Se estaba preparando para él. A partir de ahí, la historia se aceleró de forma brutal. En noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. Los regímenes socialistas de Europa del Este comenzaron a derrumbarse uno tras otro. Y con cada caída, la posición de Cuba se volvía más frágil. El sistema que había sostenido a la isla durante décadas estaba desapareciendo ante los ojos del mundo. Y Fidel, lejos de ceder, reafirmó su postura. El choque ya no tenía vuelta atrás. La ruptura ideológica se había consumado. Cuba había apostado todo a la resistencia, incluso si eso significaba quedarse sola. En el siguiente tramo veremos qué ocurrió cuando la advertencia se convirtió en realidad, cuando la Unión Soviética dejó de existir y Cuba tuvo que enfrentar, de golpe, el vacío que había tratado de ignorar. La advertencia se cumplió. No de golpe, no con un solo anuncio dramático, sino como una caída lenta y devastadora. Primero fueron señales confusas, luego noticias inquietantes y finalmente una realidad imposible de negar. En diciembre de 1991, la Unión Soviética dejó de existir. No se reformó, no se transformó, desapareció. Y con ella, desapareció también el mundo sobre el que Cuba había construido toda su economía, su política y su forma de entender la supervivencia. Para Cuba, el impacto fue inmediato y brutal. De la noche a la mañana, cerca del 85% del comercio exterior del país se evaporó. El petróleo dejó de llegar. Las piezas de repuesto dejaron de existir. Los barcos que antes entraban al puerto con combustible, alimentos y materias primas simplemente no volvieron. El respirador se apagó. Y el paciente tuvo que aprender a respirar solo, sin estar preparado. Fue entonces cuando el gobierno acuñó una expresión que marcaría a toda una generación, periodo especial en tiempos de paz. El nombre parecía técnico, casi burocrático, pero detrás de esas palabras se escondía una experiencia que ningún cubano olvidaría jamás. No era solo una crisis económica. Era un colapso total de la vida cotidiana. El país entero entró en modo supervivencia. Los apagones se volvieron parte del paisaje. 12 horas sin electricidad. 16. A veces más. Las ciudades quedaban sumidas en una oscuridad espesa, interrumpida solo por velas y quinqués.
El transporte público prácticamente desapareció. Las guaguas dejaron de pasar. En La Habana surgieron los camellos, aquellos remolques improvisados que cargaban personas como ganado. Ir al trabajo se convirtió en una odisea diaria. Volver a casa, en una hazaña. La comida se volvió una obsesión. No por variedad, sino por simple existencia. La libreta ya no alcanzaba para cubrir lo básico. Aparecieron términos que hoy suenan casi irreales: la opción cero, el bistec de cáscara de toronja, el caldo de confianza. La proteína animal desapareció de la mesa de millones de familias. El cuerpo empezó a resentirlo. La gente perdió peso de forma alarmante. 10 kilos. 15. No por dieta, sino por hambre. La economía se desplomó en cifras que antes solo se veían en tiempos de guerra. El Producto Interno Bruto cayó alrededor de un 35%. Fábricas cerradas, campos sin combustible, hospitales funcionando a duras penas. Pero lo más devastador no fue lo material. Fue lo psicológico. La sensación de que el futuro se había encogido de golpe. De que todo lo que se había prometido durante décadas se había vuelto frágil, casi irreal. Y aquí aparece la gran paradoja de esta historia. Porque si bien la postura de Fidel Castro, su rechazo a las reformas, su rectificación, su cerrazón ideológica, hizo que el golpe fuera mucho más duro que en otros países, esa misma postura se convirtió en la tabla de salvación política del régimen. Mientras en Europa del Este los gobiernos caían uno tras otro, en Cuba el poder se mantuvo intacto. El discurso que Fidel había pronunciado en 1989 se convirtió en el eje de la narrativa oficial. La crisis no era presentada como un fracaso del modelo cubano, sino como la confirmación de una traición externa. No era el socialismo el que había fallado, sino los soviéticos. El pueblo no estaba pagando el precio de errores internos, sino el costo heroico de haber resistido y no haberse vendido. El sufrimiento fue reinterpretado como sacrificio revolucionario. Esta narrativa fue poderosa. Extremadamente poderosa. Permitió transformar el desastre en una prueba moral. Resistir pasó a ser una virtud. Aguantar se convirtió en un acto de patriotismo. Y cualquier crítica interna podía ser fácilmente descalificada como falta de compromiso en un momento histórico excepcional. El colapso que había destruido a otros regímenes terminó reforzando el control político en Cuba. Mientras tanto, la sociedad se adaptaba como podía. Bicicletas chinas invadieron las calles. Se improvisaron huertos urbanos. La gente aprendió a sobrevivir con casi nada. Pero ese aprendizaje tuvo un costo enorme. Familias se separaron. Muchos decidieron emigrar. Otros se quedaron con la sensación de haber sido empujados a una prueba para la que nunca fueron consultados. La gran pregunta empezó a flotar, aunque pocas veces se decía en voz alta. ¿Era inevitable todo esto? ¿Había otra salida? ¿Podría Cuba haber llegado al colapso soviético con reformas previas, con amortiguadores económicos, con menos dolor? ¿O, por el contrario, habría perdido el control político y seguido el camino caótico de otros países socialistas? Esa duda quedó suspendida en el aire, sin respuesta clara. En el siguiente y último tramo de esta historia veremos cómo esta tragedia fue reinterpretada, justificada y convertida en parte de un relato mayor. Un relato que todavía hoy divide a los cubanos. Porque el periodo especial no solo fue una crisis económica. Fue el momento en que se selló definitivamente el destino político del país. La historia llega aquí a su punto más incómodo, porque lo que ocurrió después no solo marcó el destino de Cuba, sino que definió la vida de millones de personas durante décadas. La Unión Soviética desapareció, tal y como Fidel había advertido, pero la pregunta que quedó flotando en el aire fue otra mucho más dolorosa: ¿tenía que ser así? Cuando el bloque socialista se derrumbó, Cuba quedó completamente sola, sin red de seguridad, sin subsidios y sin margen de maniobra. El modelo económico, diseñado para sobrevivir gracias a Moscú, colapsó como un castillo de naipes. El periodo especial no fue una simple crisis, fue una experiencia límite que puso a prueba la resistencia física, mental y moral de toda una sociedad.
Apagones interminables, escasez extrema, hambre silenciosa y una generación entera marcada por la supervivencia diaria. Todo aquello fue el precio de una decisión tomada años antes. Sin embargo, aquí aparece la gran paradoja del poder. Aquello que económicamente fue un desastre absoluto, políticamente se convirtió en una victoria. Fidel logró algo que muy pocos líderes en la historia han conseguido: transformar una derrota estructural en un relato de resistencia heroica. La narrativa oficial no habló de errores, ni de dogmatismo, ni de oportunidades perdidas. Habló de sacrificio, de dignidad, de resistencia frente al enemigo. El pueblo no estaba sufriendo por un modelo fallido, estaba resistiendo una agresión histórica. Ese relato permitió al régimen sobrevivir cuando casi todos los demás sistemas socialistas se desmoronaban uno tras otro. La terquedad que llevó a Cuba al borde del abismo fue, al mismo tiempo, el ancla que mantuvo intacto el poder político. Con el paso del tiempo, las cicatrices del periodo especial no desaparecieron, solo se hicieron más profundas. Muchas familias nunca volvieron a ser las mismas. Muchos cubanos entendieron que el costo de aquella coherencia ideológica fue demasiado alto. Y aún así, la figura de Fidel quedó envuelta en una ambigüedad imposible de resolver: para algunos, el líder que no se rindió jamás; para otros, el hombre que prefirió hundir el barco antes que cambiar de rumbo. La historia no ofrece una respuesta sencilla, porque esta no es una historia de blanco y negro, sino de decisiones tomadas en momentos límite, donde cada opción tenía consecuencias devastadoras. Hoy, décadas después, la pregunta sigue viva. ¿Qué habría pasado si Cuba hubiera aceptado la perestroika? ¿Habría terminado como Rusia, en el caos de los años 90? ¿O como Vietnam, combinando mercado con control político? ¿O quizá el sistema se habría derrumbado igual? Nadie puede responderlo con certeza. Lo único indiscutible es que la ruptura entre Fidel Castro y Gorbachov no fue solo un desacuerdo ideológico, fue uno de los puntos de inflexión más determinantes de la historia cubana moderna, y sus efectos todavía se sienten en cada rincón de la isla. Y ahora quiero escucharte a ti. ¿Crees que Fidel hizo lo correcto al resistir hasta el final, o piensas que esa decisión condenó a Cuba a décadas de sufrimiento innecesario? Déjame tu opinión en los comentarios, porque este debate sigue tan vivo hoy como hace 30 años. Si este tipo de historias profundas, incómodas y poco contadas te interesa, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este video. Así ayudas a que más personas descubran lo que no siempre se cuenta. Esto fue Secretos Oscuros de Cuba, y aquí seguiremos desentrañando las historias que marcaron nuestro pasado. Nos vemos en el próximo video.